ya para un podcast más de esto que se llama Cristianoide, que tú sabes no es tan cristiano, sí pero no, como que sí queremos, pero a la vez queremos impactarte de otra manera. No, bueno, yo soy el único cristiano. Ay, vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí, pero no. Mira la hermana. O sea, yo sí, pero no. Pero Es dice filosa. como que sí, pero no. O sea, nos hizo a nosotros. Nos hizo Oigan, al lado. les recuerdo que falta una persona. Mi querida Chihuahua. Eva no vino el día de hoy, pero es porque, fíjate, estuvimos pensando quién anda en pecado. La verdad es que le llamaron la Ahí cayó la atención. suerte. Le llamaron la que atención. nos llegó ahí una evaluación. Sí. Y pues esta semana no la cumplió. No pasó, pecó mucho. Se crea. No es cierto. La verdad es que tuvo un compromiso, pero somos los cristianoides que el día de hoy vamos a tratar de darte, no sé, no tanto un consejo, vivencias que hemos tenido para que luego después tú digas, ¿cómo le hacen estos para sobrepasar, para sobrellevar la vida? Porque la vida se pone difícil, hermana. Ánimos, ánimos, ¿no? Ánimos. La vida se ánimo. pone fea. One, two, three. La verdad, la vida se pone fea y el día de hoy el tema a tratar es chan. ¿Cómo? Fíjate, ¿cómo no perder la fe pese que todo está de la fregada? Así se llama el tema. Así de largo, pónganmelo ahí, por favor. Así pónganmelo. ¿Cómo Y ni no modo, perder por favor. la fe, a pesar de que todo está de la fregada? Oye, Así. es que sí, pero aparte venimos de una pandemia. Eso. Es el post pandemia. Por Y eso. yo creo que ha sido lo más difícil, ¿no? Dentro de La lo post que pandemia, cabe, sí. porque todavía en la pandemia pues dices, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. Es algo que está fuera de tus manos, pero ahora que ya no está la pandemia, o entre comillas, ya no está la pandemia, pues viene el post, ¿no? Claro. O sea, todo lo perdido, todo lo que no se pudo hacer, todo lo que quizá hoy estás pagando, o lo que perdiste. Hay gente que perdió a un ser querido. Todo y a un ser Entonces querido. viene es el lo que te iba a post, decir. ¿verdad? Así De es. cada cosa. Entonces hay gente que realmente en las iglesias, en todas partes vimos gente que perdió la fe. Eso es a lo que voy, o sea, ¿cómo puede hacerle uno? Es la verdad, o sea, porque nos decimos muy cristianos y levantamos las manos y oramos y ahí estamos hablando a Dios y todo, pero la realidad es que ya dentro de nuestra casa o dentro de nuestra vida cotidiana pasan cosas en las que uno también, aunque sientas que tienes una relación con Dios, a veces te pasa de todo y hasta volteas al cielo y dices, ¿qué onda? Espérate, ¿todo es para mí o qué? no éramos de los mismos. ¿Qué onda? Pues, Todas son mías, todas son ¿qué mías. onda? No, la verdad, una vez es así, dice, yo sé que tú en tu casa también dices, oye, ¿sabes qué? Me está pasando, no sé, como tú dices, perdí a un ser querido, perdí mi trabajo. Hay gente que le pasa en un mes o en una semana de todo. No sé si les pasó que cuando la pandemia, escuchábamos muchos casos obviamente de deceso, pero también mucha gente que le pasaba de todo. A mí me tocaba, de verdad, de pronto hablar, no sé, con tíos, con vecinos, con primos, lo que sea, hasta con mis hermanos. Oye, y decías, neta, ya nada más falta un perro que huele y te orine. Es la neta, en serio, que pase la paloma y seas tú el indicado para que te haga la popó la paloma. O sea, y aún así, fíjate, porque cae gordo. A veces que un hermano o un pastor o alguien muy pegado que esté en la fe o que sea una persona espiritual o que esté orando te dice, no pierdas la fe, hermano. Todo es para bien. Pero tú estás en ese momento y dices, ¡cállate! O sea, ¿sí o no? La verdad, o sea. Bueno, yo le digo amén, ¿verdad? Pero no sé. Cállate, está bien. Cállate también. No, yo la neta no digo Es amén. que es bien difícil, O sea, es bien difícil, tienes razón. O sea, quizá todos hemos pasado por momentos en los cuales nuestra fe ha caído. Yo lo que tengo entendido es que según lo que dice la palabra es que todos tenemos la misma medida de fe. ¿Estamos? Ok. Ahora, que la usemos es diferente, pero según lo que yo he leído es que todos tenemos la misma medida de fe, porque hay gente que dice, es que tú tienes más fe. Y le digo, no es que yo tenga más fe, es que yo lo uso más. O la alimentas más. O la alimentas más, porque también es eso. Es difícil que tú tengas fe si tú ni siquiera conoces a Cristo, ni siquiera conoces a Dios. ¿Cómo vas a tener fe si tú ni siquiera lo conoces? Aunque la tienes sin saber, porque tú ya la traes dentro, pero tú a veces lo usas sin saber, porque por ejemplo, tú no estás pensando en la mañana que te va a ir mal en el día. Entonces tú tienes fe en que te va a ir bien en el día. ¿Me explico? Entonces tú sin querer ya tienes la fe. Yo tengo un amigo que dice, es que yo no creo en la fe y todo eso. Le digo, a ver, cuando él había sido despedido de su trabajo y ahora tiene un trabajo, pero él decía siempre,
es un trabajo muy bueno. Él siempre decía, yo tengo la confianza de que va a llegar ese trabajo, no sé qué. Esa es la fe, mi brother. Claro. Entonces la fe la tienes. Es complicado que a veces si no conoces a Dios, es muy complicado que conozca la fe. Ahora, si sí conoces a Dios, si conoces de Cristo, es imposible que digas que no tienes fe. ¿Por qué crees? Pues porque la fe es lo que hace que uno, no sé, te ames a Dios, te mueva, creas, haya esperanza. Es bien claro. sencillo. Si tú conoces a Cristo y conoces a Dios en tu corazón, tú tienes fe en automático porque estás creyendo en algo que no ves. Sí, yo sé, Fer, pero ahí te va. Fíjate, te voy a poner un ejemplo para que cada uno diga, bueno, yo respondería así. Hay situaciones, hay momentos en la vida en que tú puedes ser una persona, una mujer, un hombre con fe, pero llega a tu vida, voy a poner este ejemplo, que es el que se me viene a la mente y me impactó mucho desde niña. Cuando era yo muy jovencita, muy niña, me impactó mucho. 1960. Los 70s, hermano. Oye, me acuerdo mucho que teníamos una vecina, muy amiga de mi mamá, y esa señora, fíjate, primero le fallece un hijo de 3 años. Después, años después, imagínate superar ese fallecimiento, ¿no? Que le fallece el hijo de 3 años. Después, le fallece otro hijo de alrededor de 17, 18 años. Ok, pasa el tiempo. Dime cómo te vas sobreponiendo de cada cosa, ¿no? Y luego termina divorciándose de su matrimonio. Esa mujer, cada que mi mamá iba, porque mi mamá es una mujer que siempre trata de estar en la fe, de estar caminando con Dios, de poder llevar un consejo bueno a la gente, era muy amiga de ella, decía a mi mamá, yo cada que voy a ver a esta mujer, o sea, ¿cómo le digo y qué le explico de la esperanza y de que todo lo bueno viene para los hijos de Dios? Si está pasando todo esto, es a lo que voy. O sea, cómo nosotros lo vivimos y cómo le explicas a una persona. Tú puedes tener mucha fe. Yo le platico. Pero hay momentos que se te viene todo así. O sea, ¿cómo sacas adelante? Vamos a suponer que nosotros somos esa persona que yo te platiqué. Sí. Tú tienes mucha fe Sí. hoy día, pero te pasan todas esas tribulaciones. Sí. ¿Cómo sales adelante de eso? Yo, en mi ¿Cómo? caso, yo no conozco otra persona que le haya pasado peor las cosas que Job. Bueno, sí. Y yo me agarro Job, en mi Ok. caso. Pero, por ejemplo, alguien que no conoce a Dios o sí lo conoce a medias y todo, yo lo único que le puedo decir es de que que tenga primero fe y va a decir, ¿de dónde la agarro? Le digo, bueno, vete al pasado. ¿No has pasado por otro tipo de situaciones en las cuales has salido adelante? ¿No has pasado por situaciones en las cuales tú has sentido a Dios? ¿Por qué en esta ocasión no va a ser así? Te tienes que amarrar a eso, te tienes que agarrar a eso, tienes que voltear atrás y decir, a ver, yo pasé por una situación así, ¿cómo salí? Entonces, una de las cosas que yo le podría decir a la persona es, vete al pasado, vamos a revisar el pasado. ¿Te acuerdas en la escuela, en la secundaria, algo que te parecía imposible y que sufriste demasiado? ¿Lo pasaste o no lo pasaste? Esto también va a pasar. Eso es lo que yo le diría a la persona, esto también pasará. Esa sería la manera en cómo yo darle ese ánimo para que pueda recobrar la fe. Está la historia ¿conoce la historia de esto también pasará o no la conocen ustedes? El del rey. Yo esa no la he leído en la Biblia. No es de la Biblia, pero las cuento rápido. No supiéramos. La cuento Dale, no vino rápido. Eva, De hecho, tienes aquí lo tiempo. tengo, mira. Aquí lo tengo, dice. Esto es, No vino Eva, tienes Oye, tiempo. Aquí tengo un tutorial que se llama Esto también pasará. Es una de las maneras en las cuales te puedes alimentar un poco. ¿Cómo es? ¿La historia la cuento rápido? Pues cuéntale, hermano. 5 segundos. 5, eso, Tilín. Es un rey Ajá. donde él agarra a todos los sabios y les dice, quiero una frase para que me la pongan en mi anillo, para que cada vez que yo lo agarre, me anime en los tiempos de dificultad, en los de mayor dificultad. Todos los sabios se juntaron, no sabían cuál era la frase que podían, no alcanzaron, nos decían cómo y que quepan el anillo, estaba difícil, no sé qué. Y uno de los mayores servidores que era de su papá, o sea, del antiguo rey, uno de los que ahí era servidor, que limpiaba y todo eso, dijo, yo tengo la frase. Y se la puso en el anillo y dijo, pero no la leas hasta que estés en el tiempo de dificultad. Llegó la guerra, tú sabes que si mataban al rey, pues ya perdías todos los derechos y ponían a otro rey. Entonces él fue y se escondió en una cueva. Y ahí estuvo en la cueva escondido. Entonces, él se acordó de lo de la frase, sacó su anillo y leyó, esto también pasará. Resulta que después ya no escuchó ruido,
salió y se dio cuenta que su ejército ganó la guerra. Volvió al palacio, festejaron, celebraron y todo, y en eso se acercó otra vez esa persona que le había dicho lo del anillo y le dijo, creo que es momento que leas lo del anillo. Y dijo, ya lo leí en mi tiempo de dificultad. Dijo, no, hoy es el momento indicado cuando estás celebrando. Entonces lo saca y dice, esto también pasará. Así como las cosas buenas, también las malas, esto también pasará. Hay que tratar de vivir las temporadas que estamos viviendo. Si es un tiempo de dificultad, hay que vivir esos tiempos de dificultad, poder procesarlos, hay que saber vivirlos. Los tiempos son tiempos de comer frijoles, son tiempos de comer frijoles, son tiempos de comer ribeye. La realidad es que sí, Fer, lo puedes vivir así como tú dices, pero estoy no de todo el acuerdo. mundo tiene la Exacto, valentía. sí, o la relación con para Dios, no sé poder, cómo. o sea, estás pasando el tiempo y todo eso, pero a veces no tienes esa objetividad mientras estás en esa situación. Mira, o sea, hay diferentes formas. Si la persona está triste, esa es la manera en que yo le llegaría a la persona diciéndole, esto también pasará. Si la persona está necia, enojada con Dios, yo me iría un poco más bravo y le diría, tú puedes creer o no creer. Tú sabes si pierdes tu tiempo creyendo o no creyendo, pero Dios es Dios. ¿Me explico? Eso estoy hablando dependiendo la situación de la persona, de lo que esté viviendo, si conoce o no conoce, porque también depende de lo que es, digo, si es un luto, si es una falta de trabajo y que a lo mejor tiene una tras otra acá, porque hay también que ver cuál es la situación. Mira, te voy a decir una cosa, a ver tú muchachito. No, te voy a decir que, ¿cómo le hiciste tú para vivir la situación que viviste tan fuerte? Porque a lo mejor nosotros estamos que la cuente. y No, nosotros no para es contarlo, pero Edgar enfermó de COVID y enfermó grueso de COVID, o sea, grueso de situación delicada, de la neta, honestamente. Sí. Todos estábamos pendiendo así de un hilo, tu vida estaba pendiendo de un hilo. Y pues todos acá de este lado, por más que quisiéramos tener esa fe de la que tú hablas, pues sí, pero nosotros también decíamos, ok, y si no es el plan de Dios, o sea, si es otra cosa la que Dios quiere, vamos a orar en dirección al plan de Dios, ok, pero tú, allá dentro del hospital, la neta, tu fe, ¿a poco estuvo muy bien? La verdad, di la verdad, hermano. No, es que sí, la verdad. O sea, háblate. Sí. O sea, abre, sinceramente. Mira, yo creo que son varias cosas. Lo primero es que la verdad es que yo creo que todas las personas es nuestra naturaleza pasar esos tiempos de desesperación, de desesperanza, de desánimo, de como dicen, no ver la salida, no ver para dónde, como dicen, no sentir lo duro, sino lo tupido. O sea, todos pasamos esas temporadas. Ese es número uno. Número dos, yo creo que lo principal es que la verdad es que si uno se pone a ver las circunstancias o ves alrededor, la verdad es que sí, o sea, hay veces que tienes todo en contra, efectivamente. O sea, no es que tampoco le quieras tapar, como dicen, tapar el sol con un dedo. La situación es real, está la situación adversa, está la cosa complicada, está triste a lo mejor, etcétera. Entonces, a la conclusión que yo he llegado por diferentes experiencias, no nada más por lo que cuentas, es que por más trillado que suene o inclusive simplón, pero la verdad es que en Dios es el único que podemos encontrar la esperanza. Es el único. ¿Por qué? Yo me acuerdo mucho y lo platico muy seguido de un amigo mío que pasó una situación muy complicada en que su hija se enfermó y estuvo muy delicada y estuvo muchos días a punto de morir. Y luego, gracias a Dios, salió adelante, pero quedó con muchas secuelas y muchos detalles y todo. Entonces, en los días más críticos, yo me acuerdo que yo estaba con él y estábamos platicando y él me decía, es que me cae gordo. Que vengan y me digan que Dios está conmigo. Es a lo que voy. Que voy a salir adelante. O sea, ya me fastidió. Entonces me dice, entiendo a la gente, ¿verdad? Y lo siguiente que dijo se me quedó bien grabado y yo lo he aplicado en muchas cosas en mi vida. Y me dice, mucha gente se preocupa que yo me decepcione de Dios o me enoje con Dios y me aleje. Y me dice, y sí he tenido mis ratos, pero la realidad es que, me dice, si yo me enojo con Dios, ¿qué me queda? Es correcto. Exacto. De hecho, hay un versículo que dice que es inútil, o en otra versión dice que es tonto
enojarte con Dios. Sí, entonces él me decía, si yo me enojo con Dios, ¿qué me queda? Con Dios, me decía él, pues yo tengo la esperanza, que es la clave, tengo la esperanza de que, pues de muchas cosas, de que mi hija se mejore o inclusive, que ahí es donde son las cosas más fuertes, de decir que inclusive No mejore. si mi hija se va, tengo la esperanza de que la voy a volver a ver. Ese es el punto que yo quería decir. Ahora, es difícil. Uf, claro que es difícil. Es muy ¿verdad? difícil. Es muy difícil llegar a ese punto. Pero precisamente uno dice, bueno, lo primero es decir, bueno, la esperanza, la otra cosa que decías, todos tenemos la misma medida de fe, yo también creo lo mismo. La cosa es no es nada más cuánto la usamos o cuánto la aplicamos, sino en quién la ponemos. Exacto. Ok. Porque también la gente, en los Salmos David decía, ellos confían en caballos y confían en carros y claro. confían en esto, nosotros confiamos en el Señor. Exacto. Sí. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos algo que sabemos que no va a cambiar. Bajo las circunstancias que puedan pasar, pues ahora- tenemos nuestra esperanza. Y la otra, que a mí siempre es de los versículos que más así me gustan, viene por ahí por Jeremías, el famoso versículo que dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Oh, pensamientos de bien. Yo sé los que tengo. Entonces, son varias cosas que dices tú. Qué chido, porque uno, es bien padre cuando sabes que alguien está pensando en ti. O sea, dices tú, te sientes como Sí, que... importante. Entonces, saber que Dios está pensando en ti. Número uno. Dos, dices tú, yo sé los pensamientos que tengo y son de bien. Son Sí. cosas buenas, no malas. Y luego, la que a veces no termina en la frase y dice, a fin de que tengan esperanza. Que te dan esperanza. Pero tú, Precisamente. Edgar Garza, Ajá. adentro de un hospital, metido, con una situación crítica. No, es que quiero que la gente sepa, que le digas, Mira. o sea, cómo tú lo viviste para que en la situación que nos pase allá bien- afuera, sí. cómo la viviste tú o cómo Es- hemos es vivido bien cada curioso. uno. Me explico, para tener esa esperanza de la Es que bien hablamos. es bien curioso porque en esta situación específicamente que yo viví, que sí efectivamente, o sea, al punto, a mí nunca se me va a olvidar cuando un día mi esposa me dijo, pues yo pensé que ya no le ibas a librar. Y yo pensé, Pensamos, hermano. ¿qué Y le ya- voy a y- decir a mis hijos? Y ya tengo un novio. Ay, Oye, yo pensé que ya no ibas a librar. Es que Oye, pensé sí, que no ibas a yo librar. pensé que ya no ibas a librar. Te presento a... Así que en la mano, sí. Perdón. Perdón. Oye, Siempre no. no, hombre. Ya no estaba. Oye, ya- oye, todavía sí. No, hombre, fíjate que no se fue. Oye, no, me dice. No me discúlpame, compadre. Aborta la misión, aborta la misión. Ey, diciéndole al novio nuevo que, oye, no, discúlpame, compadre. Yo pensé que sí iba a ir este vato. Oye, me dice. La frase que la rebanamos, la frase ¿sabes? que nunca se me va a olvidar es: ¿qué le voy a decir a mis hijos? Claro. Imagínate, Claro. ¿verdad? Entonces, doy el contexto para que se entienda que realmente yo Sí, estuve, sí, sí. estuve grave. Pero, curiosamente, en esta situación en particular, yo, Edgar, como dices tú, yo, Edgar, la verdad es que nunca estuve en ese punto. O sea, yo nunca tuve miedo, Ok. yo nunca estuve intranquilo. Lo voy a decir así abiertamente y lo he platicado. ¿Sentiste con que mucha te ibas a gente. morir? La Nunca. neta. Ok. Nunca. Ahora te voy a decir ¿Pero por qué. por qué? A ver, esto es lo que te voy a decir. Es bien curioso porque yo años antes, sin estar enfermo ni nada, pasé una situación de que duré varios meses, yo creo, que En depresión. me sentía raro y me sentía raro y me sentía raro. Me hice exámenes de todo, exámenes de sangre, exámenes de que no sé qué, todo me pidieron, todo me picotearon. Nada, no tienes nada. Y yo me sentía mal. Y yo lo he platicado y se lo he platicado a mi esposa. Yo había días, pues que el único lugar, pues estaban mis hijos y todo, y bañándome, y yo me lloraba, sinceramente. Y oraba y decía, Señor, no me quiero morir. Bien curioso, porque no tenía nada. Entonces, fue un proceso que yo creo que Dios trató conmigo, Por lo que iba a venir. que después, cuando realmente estaba, como dice la Biblia, en el valle de sombra de muerte, la verdad es que no me dio miedo. O sea, no tuve miedo. Yo ya había pasado ese proceso de probar tu fe, de decir, Señor, es que es bien raro y es bien difícil. Cuando entiendes, se va a escuchar muy extraño, pero cuando entiendes
como cristianos de repente dejamos mucho a un lado la cuestión de la eternidad. Sí. Entonces, cuando entiendes que tu eternidad realmente a la proporción de tu vida No es nada. terrenal. No es nada. No es Bueno, nada. espérame. Pero tú ahorita, yo entiendo lo que dice Carla, pero a ver, vámonos. Si entendemos lo que es fe, ¿qué dice la palabra? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confianza. Cuando una persona está sin fe, porque nos ha tocado a mí y a mi esposa ir con gente que está destruida, sin fe, a nosotros nos ha pasado, es aferrarnos para empezar. Es que yo no tengo fe. A ver, ¿qué es fe? Tienes que creer. Tienes que creer que vas a salir. Tienes que creer que no sé qué, que esto y lo otro. Y luego hay gente que quizá tiene un propósito en su vida y no se logra porque no tiene la fe. Tienes que creerlo. Y no estoy hablando de creer de que, yo creo que voy a ser millonario. No, estoy diciendo la creencia de que las cosas van a salir. Por eso yo decía, vete al pasado. Acuérdate de las cosas del pasado. ¿Qué te afligía en aquel momento y saliste? Te tienes que acordar que algo aprendiste. Por eso que tú decías del versículo que decía pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios tiene algo bueno para ti. Tienes que saber. Pero y fíjate, y a lo que tú estás diciendo, a mí, por ejemplo, siempre me llama la atención palabras de Jesús que dijo, al que cree, todo lo es posible. Pero no dice al que cree en mí, como en otras ocasiones. Sí, por eso hay gente que le va muy bien, porque hay leyes en la palabra y él aplica la ley, aunque no conozca a Dios. Y dices tú, ¿cómo le puede ir bien? Porque él se lo está creyendo. Exacto. ¿Me explico? Que es lo que estás diciendo Que tú, bueno, que no lo vamos a ver en el cielo, pues bueno, es diferente, ¿verdad? O sea, yo sí, pero yo pienso que acordarte de algo del pasado no alcanza. O sea, yo pienso que la fe, como dice la Biblia, es por el oír. Y yo sé que a lo mejor mucha gente no dice, o sea, no es cristiano así, pero yo pienso que no hay otra manera de tener fe, ni de tener confianza, ni de poder salir de ese hoyo si tú no tienes algo de palabra en tu mente. No, yo sé, pero por ejemplo dice Carlita, dice, por eso, nosotros ya conocemos de la palabra, ya conocemos a Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos quebrado? Y aún así te quiebras. Exacto. Aún así, mira, a mí me pasó cuando falleció mi papá y cuando pues el diagnóstico era totalmente negativo. Ya metida, bien metida, o sea, en la palabra y con el Señor y con conocimiento. Y te rompiste. Y sabiendo para dónde iba mi papá. Y yo decía, la verdad, sinceramente yo dije, Señor, o sea, ¿cómo está el negocio? ¿por ¿Cómo qué está? no me hiciste el milagro? O sea, Sí, ¿por sí, qué? sí. O sea, quiero tratar de entender por qué. Sé dónde está mi papá. Él murió, gracias a Dios, bien en Cristo y todo. O sea, lo que voy es, sé dónde está, sé de la eternidad. Pero en ese momento sí dije, Claro. ¿por qué? O sea, le faltaban muchas cosas. Pero y él no porque eres que- humano, Ajá, tienes sí, sentimientos. Sí, es correcto. O sea, Fíjate. no se interrumpe. Yo no estoy diciendo que a lo mejor porque no, si lees la palabra no te vas a quebrar. Yo también leo mucho y también he estado en el suelo, pero todavía más para abajo. La única. ¿Cuántos metros? Muchos, créeme. Me he tenido que levantar de cosas No, es que a lo que voy es que dices, la única manera es Dios. No, Única. todos sabemos que es Dios, pero decimos cómo. Queremos saber cómo. O sea, sabemos que es Dios el único que nos puede dar esa paz, esa tranquilidad, esa fe. Pero lo que se refiere Panini es, bueno, ¿cómo? La palabra, es lo No, que te estoy yo lo diciendo. sé. O sea, es la única, por decir todo lo que dijo Edgar, es la palabra. Y si tú no sabes lo que Dios dice de ti, yo le digo a mis hijas, si tú no sabes lo que Dios dice de ti, ¿cómo vas a poder entender que lo que tú estás cruzando es pasajero? Y alguien puede venir a decirte, va a pasar, pero han venido a decirme, oye, va a pasar, no te preocupes, vas a salir de esto, vas a sanar. ¿Sabes lo que estoy viviendo? ¿Sabes lo que estoy sufriendo? ¿Sabes lo que estoy caminando? ¿Con qué pensamientos tengo que estar lidiando Luchando, todo claro. el tiempo? Sí, por eso yo comentaba al principio y decía, bueno, dependiendo la persona de Sí. cómo yo le digo, bueno, acuérdate del pasado. ¿Cómo saliste? ¿Cómo Dios te sacó? ¿Qué aprendiste de ahí? Porque como dice la palabra, dice, Dios tiene pensamientos de bien. Nosotros creemos lo que es mejor para nosotros. Pero dice Dios, no, esto es lo mejor para ti. Dios usa las enfermedades, no te las manda, Él las usa para forjar caracteres. Yo lo que decía es específicamente es cómo uno, o sea, enseñarle o no enseñarle, porque no somos maestros, no, sino de propias, de vivencias, decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, me ha tocado quebrarme, me ha tocado estar en el pozo más abajo, metros más abajo,
me ha tocado sí preguntar y decir, pero ¿cómo puedo volver a tomar la mano de Jesús y decir, ok, vuelvo a tener esa esperanza, vuelvo a tener fe, pese a que acabo de enterrar a mi papá, a mi hijo, ¿sí me explico? Sí. Perdí todo en la pandemia, conozco gente, de verdad, ¿no? Con lo que tú dices es, oye, perdieron un ser querido, pero aparte perdieron el negocio, perdieron casa, se quedaron en la calle, y estoy hablando de ejemplos de la pandemia, y tengo gente en Instagram que me dice, ¿cómo has salido adelante tú? Porque yo no puedo, y estoy aquí en este pozo, pero te veo, ¿cómo le haces? Sí. Entonces, yo les digo, es que, ¿sabes qué? No tanto yo les digo que va a pasar. Yo les digo, yo volteo al cielo nomás, o sea, no veo a otro lado, o sea, yo volteo al cielo y mi mirada está puesta en Jesús y yo siempre digo, Jesús, tú lo vas a hacer otra vez, o sea, ya lo hiciste antes, lo vas a volver a hacer otra vez en mí y en toda mi casa. Sí. Y te creo, y con lo que tú dices es, te creo y te creo ciega, ¿no? O sea, te Mira, creo. yo creo que hay varias cosas que, fíjate, justamente hace unos días estaba platicando con alguien que me decía igual, que estaba pasando un proceso difícil. Entonces yo les decía, mira, es que número uno es entender pues que la vida así es, ¿verdad? Todos quisiéramos tener puras temporadas buenas, Exacto. pero la realidad es que en la vida, como decías tú, es en las temporadas buenas y en las temporadas no tan buenas o en las temporadas malas pasamos esos procesos. Yo les decía, la Biblia habla de que hay tiempo para todo y menciona, pues, quisiéramos que no viniera, pero viene, hay tiempo para llorar. Exacto. Uy, órale, hermano. Hay tiempo, ¿verdad? Ahora- Todos quisiéramos, la realidad es que todos quisiéramos saltarnos esos tiempos, pero ahí vienen, o sea, como también decías, hay procesos que necesitamos aprender a vivirlos, ¿verdad? Y yo lo más importante de todo, yo le decía, mira, y lo que yo resalto es que en todas esas temporadas podemos estar seguros que Dios está con nosotros. Esa es la seguridad que tenemos, ¿verdad? Y algo así como, a lo mejor a lo que tú dices, algo práctico. Exacto. Algo práctico que yo trato de hacer mucho o que Dios de repente me habla mucho a mí es pues en el diario. O sea, como te dices tú, uno pone su mirada en Dios, sí, definitivamente. Pero la verdad es que Dios usa las cosas más cotidianas para hablarnos todos los días y precisamente darnos esos destellos de esperanza, de ánimo, de decir, oye, sí voy a poder, o sea, voy a salir adelante, las cosas sí están mal, pero mira, de repente entre todo lo malo ves algo bueno que pasa, alguien que le ayudó a alguien, ves en Facebook que una señora perdió todo, pero la gente de la colonia se juntó y dices tú, bueno, hay esperanza en la humanidad. No, o sea, y también, digo, es mala la comparación, pero a veces para alimentar un poquito la fe o acrecentar un poquito la fe, deberíamos de compararnos con la gente que está peor que uno. Porque yo, por ejemplo, me recuerdo una vez cuando estaba viendo un video creo cuando invadieron, creo que, no sé, que se estaban subiendo unos aviones así que se agarraban de... sí. ¿Dónde era? Era Irak, creo. Sí, era Irak. Que la gente, con tal de no ser, no vivir bajo el régimen de los musulmanes, se estaban arriesgando a subirse en una llanta y tratar de que ojalá llegue allá, que era algo ilógico. Sí. Y como quiera la gente lo hacía. Y dices tú, yo no estoy corriendo así. Y es una de las más que dices tú, bueno, hay gente peor y te ayuda a acrecentar un poquito la fe. Y esa esperanza, ¿no? Esa esperanza, que te dé una esperanza. Diciendo, como que la esperanza es la clave de todo esto, de poder seguir a pesar de lo que estamos viviendo. Ahorita decías algo muy padre que decías, oye, yo empecé a estar con Dios y, oye, espérame, y una cosa y otra. Bueno, para empezar hay que saber que la palabra lo dice, en este mundo tendremos aflicciones. Jamás nos promete que no vamos a tenerlas. Sí. Nos pues no dice, se vale, es ahí donde yo... Es que muchas No. de esas aflicciones también son provocadas por nosotros mismos. Exacto, Nuestros sí. comportamientos y todo eso. Entonces, sí, pues, es pero por inevitable. ejemplo, a lo que voy con esto es de que hay gente que piensa que estando con Dios todo le va a ir bien. A mí me pasa de repente con los jóvenes que apenas están portando bien y apenas van así y lo que es que, ¿y por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí. O sea, tú me dices, es que ¿por qué me pasas? ¿Y por qué no? ¿Qué te hace a ti tan especial para que no pases por nada de eso? ¿Entiendes? Estás forjando un carácter. Ahora estoy hablando con jóvenes que a lo mejor
no sé, no le está yendo bien la escuela o quizá el trabajo que quisieron se lo negaron. O sea, cosas dices por tú, el tal vez estilo. no son problemáticas tan fuertes. Pues. Quizá porque yo digo, bueno, ahora habla con un papá que acaba de perder a su hijo. Lo único que le puedo decir es, mete con Dios porque tienes la promesa que lo vas a ver, lo vas a volver a ver. Me explico. Una vez yo me acuerdo que estaba platicando con un amigo que su sobrino de como un año o algo así, que había fallecido y él estaba enojado con Dios. Y le digo yo, mejor vela, tienes que cambiar las cosas, decir, me dio un año para gozarlo. O sea, tú estás viendo, yo le digo, a ver, para empezar, ¿por qué no si es de él? Para empezar, ¿por qué no se lo puede llevar él si le pertenece a él? Porque todos tenemos hijos aquí, yo creo Y que está segunda, bien duro. no, Sí, yo lo sé, está. pero yo digo, ¿por qué te quejas de que tu sobrino se fue? Yo le digo, ¿por qué no? O sea, todos tenemos un tiempo en nuestra vida. Hay gente de 100, hay gente que 1. Me explico, pero yo entiendo ese dolor y yo le digo, mejor te conviene creer que lo vas a ver. Claro. Para eso tienes que creer en Dios. En Dios, O sea, exacto. no hay otra manera. Sí, mira, yo creo que, digo, siendo muy práctico, ¿verdad? Siendo muy práctico, se vale, obviamente, como decíamos, todos pasamos esos procesos, se vale de repente agüitarte, se vale decir, oye, pues no sé qué hacer, se vale estar triste. El punto es pues, no quedarse ahí, ¿verdad? Saber Claro. que puedes salir adelante. Y una de las cosas, yo creo, para mí lo más práctico es, pues, ¿qué estás escuchando? ¿De qué estás llenando tu mente, Claro, tus tu vida, pensamientos? es muy Precisamente hablando de la fe, pues la Biblia dice, ¿no? O sea, La fe viene por el oír. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que llenarnos. Un ejemplo que se me viene muy claro es Jairo, la hija de Jairo. Está enferma, o sea, está malo el panorama. Se acerca a Jesús. Se acerca y todo con la esperanza. Y lo que pasó es que toda la gente de alrededor, que es lo que a veces nos pasa, toda la gente le dice, ya, Sí, exacto, como que Ya. la raza Ni modo. te mira, ya, digo, está bien, lo intentaste, fuiste con Jesús, pero ya, se murió. Y, ya. Y yo creo que la clave de la diferencia fue que entre toda la gente que le estaba hablando y que le estaba dando sus opiniones y sus pensamientos, pues él escuchó la voz de Jesús que le dijo, está dormida, Claro, exacto. está dormida. Entonces tú, oye, tienes a lo mejor a 100 que te están diciendo, Ya se valió. acabó. Ríndete. Ya se Juan acabó. Menchaca. Y dices Sí. tú, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Tengo todas estas voces, pero tengo la voz de Dios que me está diciendo, Por eso yo te decía, cuando alguien me dice cómo le hago o qué hago, pues yo volteo, nada más veo a Jesús, o sea, y estoy específicamente concentrada en lo que Jesús, como dice Axa, dice de ti, lo que Jesús cree en ti, lo que Jesús, a donde te va a llevar, a ese paso. Yo hoy en día veo y digo, bueno, fíjate, es una locura, pero a raíz de la muerte de mi papá pasaron cosas muy positivas después, o sea, ¿sí me explico? O sea, es porque todo lo que nos acontece a los que amamos al Señor es para bien, y yo sé que Él está en un lugar maravilloso, y sé, y con fe lo digo, que lo voy a volver a ver, pero de ahí yo entendí, oye, hubo unas reconciliaciones familiares tremendas que no había podido darse, ¿sí me explico? O sea, Se usó, o sea, usó. Dios usa Fíjate, las Dios cosas. usó eso, Hay o otro sea, versículo, si no mal no recuerdo, es en Corintios. No les voy a decir dónde porque Ah, me si acuerdo no dices, entonces no. no es Así no cristiano. vale. Oye, bien mal así. Así no vale. No me acuerdo si venía en la Biblia o en una galleta china. Ah, Pero. de la suerte. Pero estaba chido, pero estaba Pero chido. me animó. Y yo te decía, es la galleta, ahí la leí yo también. No, fíjate, hay un versículo que dice específicamente que pasamos por procesos y por tiempos difíciles y que Dios es nuestro consuelo. Pero luego dice, pues a fin de que nosotros seamos consuelo para otros Es cuando correcto. están pasando en esos tiempos correcto. difíciles. ¿verdad? Sí. Oye, Exacto. ahorita que dijiste Jairo, también nos acordamos de Lázaro. Exacto. Era su mejor amigo, lo dejó morir. Pero uno dice, o sea, es cuando tú te sientes de que es que ¿por qué invitó a su mejor amigo? Pero porque él tenía un plan más maravilloso todavía. Me explico, él iba a hacer un milagro y él dice, a veces para hacer un milagro necesito que esté en su punto máximo. Y a veces dice Dios, espérame, ahí voy, ya casi, Fíjate, me yo falta tengo poquito. una predicación de eso.
Y la vi conversando Pues échale así. una vez. Mira, empezamos. Esperando que No, me no, dejen pero hablar. precisamente. Ándale, Axa. No, Ah, sí vino Axa, no lo había visto. Oye, la predica nada más, Dale, la dale. predica se llama Jesús. Yo le puse Jesús me dejó en visto, ¿verdad? Ah, sí, sí, lo he escuchado. Jesús Bueno, me claro dejó que en sí. visto. Precisamente. ¿Está en ¿qué YouTube? pasa eso? Para que la busquen. No está en YouTube, pero la vamos a subir. Oye, pues la estás dejando en visto también, Axa. Yo lo sé que yo. La estás dejando en Es visto. que mira, hermana, es que tú arrebata el reino, arrebata lo Sí, que sí. ocupas. O sea, Arrebata, toma tu lugar. Sí, o sea, tú no seas aquí educada, hermana, tú dale. Yo los sin dejo miedo, ser tú porque habla. tal vez no pueden ser en otro lugar. Dejo que ellos hablen. Adelante, hermana, no, tú ibas a decir algo, No. eso, contundencia. Adelante. No, fíjate que, bueno, yo escucho que un ejemplo y otro, pero sabes que a veces, bueno, somos personas que vivimos en un mundo que nos influencia de muchas maneras. Y en mi caso, al principio fue como que, bueno, empecé con lo del divorcio y luego me vinieron otra serie de cosas. Pecadora. No, adelante. hermana. Entonces, o sea, yo entré en una depresión muy fuerte en la que, o sea, todo lo que me decían era, o sea, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, Sí, ¿eso qué claro. tiene que ver? Y llegaba otra persona y me decía, no, mira, es que Dios está contigo. ¿Y dónde está? Claro. En este momento, ¿en dónde está? Porque parecía que, o sea, todo se estaba derrumbando y no nada más por el divorcio, o sea, mis hijas se le estaban pasando mal. Yo tuve un problema con una enfermedad en ese tiempo y parecía que todo, yo dije, quién sabe si la libre, mis hijas quién sabe cómo crezcan, yo no sé cómo le voy a hacer con toda esta situación que está viniendo, yo me tengo que hacer cargo de ellas, yo tengo que hacer todo, o sea, ahora sí me tengo que hacer cargo de todo. Y en ese momento llegaba una persona y me decía, es que Dios dice que está contigo. Yo, ¿dónde? ¿Dónde? Y dice, no, y sacaban un versículo, y yo sacaba un versículo de la Biblia, estaba leyendo y yo le decía, yo quisiera ver esto en mi vida, pero no lo puedo comprender. O sea, yo sé que es verdad, porque Dios no miente, Así ¿verdad? O sea, a mí me han enseñado, Dios no miente. Todo lo que en la iglesia te enseñan, todo lo que una compañera, alguien que te comparta, Dios no miente, Dios es verdadero. Dios no te va a fallar, pero ¿dónde está en este momento? O sea, ¿y cómo es esto que dice aquí? Porque mi mente en este momento no lo puede comprender, porque yo estoy viviendo una situación totalmente opuesta a lo que me estás prometiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y a veces ese es si yo, como dices tú, siendo cristiana, escuchando toda esta información, todas estas cosas que te están bombardeando la mente y de repente ves que es todo lo opuesto y dices, ¿en dónde está? Esta posición en mi mente tardé muchísimo tiempo en poderla digerir, asimilar, porque decían, es que tú no estás sola, Dios está contigo, y yo decía, pues sí, a lo mejor sí está conmigo, pero ¿en dónde? Y yo necesito que me ayude, pero ¿qué tal si no quiere? Entonces porque si es que Dios te puede ayudar, yo sí, yo sé que Dios es todopoderoso, pero había una inseguridad tan fuerte en mi mente en ese momento que yo decía, ¿pero quiere? Claro. ¿Quiere ayudarme? O sea, realmente quiere hacerlo por mí, quiere hacerlo para mí, porque yo estoy viendo esta situación y realmente no la ¿Fue lo comprendo. mejor que te pudo haber pasado? Claro que sí. Claro Lo que sí. pasa es que Pero yo quiero que O sea, ella, es que fíjate, yo he tenido muchos mensajes de gente que justamente dice eso, ok, pero Dios, ¿dónde está? ¿Y cómo le hiciste tú, es que, Axa, para ¿sabes? encontrar eso? Pero, por ejemplo, eso que tú dices que la gente me dice, le digo, es que no es a tu manera. No, pero ¿cómo le hizo ella? Pero es que en yo tu quiero mente que... o sea, es que tú no vas a decir, bueno, Dios, no es a mi manera. En ese momento todo se me está viniendo encima, pero no es o tú no lo estás pensando así, tú estás Sí. pensando Sí, qué está pasando aquí. O A sea, mí me pasó, por ejemplo, los 13 años cuando mis papás se divorciaron. Yo me enojé con Dios. 13 años, un niño. Sí. Y yo decía, Dios no existe. Porque si existiera, no porque... hubiera pasado. Pero uno ya, en una edad madura, tú dices, fue lo mejor que pudo haber pasado. Sí, ella te dice que sí, pero ¿cómo le hace entonces, Axa, para ya no llegar a sentir ese- eso y llegar a ese para punto? llegar a ese Ok, punto. ¿y cómo le hiciste? Pues, Porfa, contexto. A lo mejor vas No, que nos Claro, diga. claro. Te voy a decir por qué. Porque es que hay mucha gente que Sí. justamente está pasando por eso. Sí, sí, ¿Dónde sí. está Dios?
No lo veo, no lo siento. Me estás diciendo, sí, Dios te ama, sí, Dios está contigo. Sí, Yo pero a quiero ver, en decir este una momento cosa, no está. un paréntesis antes de que nos des tu conclusión. Sí. Pues decirle a la gente eso, que Dios no se asusta de nuestras dudas. Claro que no, ¿verdad? Porque porque a veces también la gente así como claro. que... O sea, Es que si lees la palabra, ahí es bien clara, dice que Él es amigo, Él es padre, Él es hermano. Entonces, ¿te puedes enojar? Pues sí te puedes enojar, digo, nunca le vas a ganar a Dios, pero Dios no tiene problema con eso, en que tú debatas con Él ciertas cosas, que Él es Dios y Él es Dios supremo, pues no le vas a ganar nunca. Claro. Pero es algo natural, es algo que Dios le gusta cuando platicas con Él y que también le digas, esto no me gusta, Dios, pero tú sabes. Sí. bueno, es que a mí me gusta vernos así, somos ignorantes. Esa es la verdad, todos somos ignorantes de... Unos más que otros. De las situaciones. Mira, sí. O sea, Dios tiene pleno conocimiento de todo y cuando tú no entiendes algo, simplemente es decir, como creo que Dios existe, como creo que Dios me escucha, no puedo entender nada de lo demás. Lo único que hay en mi mente son esos dos pensamientos básicos. Dios existe y Dios me escucha. Todo lo demás, no sé. Entonces yo, en esa situación, yo le dije a Dios, enséñame. Enséñame porque no lo entiendo. Yo sé que dice tu palabra, que tienes pensamientos de bien y no de mal. Pero en este momento yo nada más veo el mal que me sobrepasa y mis capacidades no sirven para nada. No hay nada que yo pueda hacer para poder cambiar esto. No hay nada, no hay nada. Entonces, dime cómo es esto, explícame. Y a lo mejor yo siempre doy ese consejo y le digo, tú ve y dile a Dios, explícame porque no entiendo. No entiendo, que si dice tu palabra que es que confía en mí, yo te voy a proveer todas las cosas y tú dices, pero ¿cómo? Pues eso dile, no lo entiendo, mi mente no me da para tanto, ¿verdad? Explícame cómo es que tú me vas a proveer porque no lo comprendo. Y yo le decía a una amiga que le compartía eso, le digo, es que estamos tan acostumbrados a que nos decepcionen, estamos tan acostumbrados a que nos fallen, a que nos mientan, que nosotros queremos trasladar eso a Dios. ¿Querrás ayudarme? ¿De verdad estás aquí? Cuando la Biblia dice, yo te ayudo, yo estoy aquí. Pero como nuestra mente no lo entiende, no lo puede digerir de esa manera porque nuestro entorno natural nos dice que la gente nos falla, que la gente nos miente, que todo. Entonces nuestra mente lo adapta a eso. Entonces yo tuve que decirle a Dios, enséñame. Encerramos a Dios en un humano, de cuenta. Ándale, entonces yo le tuve que decir, enséñame porque no lo puedo comprender y estoy sufriendo y no lo entiendo y yo sé que eres bueno, yo confío que es así, yo sé, pero no lo puedo sentir, no lo puedo digerir, no, mi mente no me da para tanto, enséñame. Y así se lo decía, cada vez que yo me sentía en ese hoyo, cada vez que yo me sentía en esa amargura, en esa desesperación, porque es cierto, se vale decirle a Dios, estoy enojada, estoy amargada porque me pasó esto. Y la Biblia misma nos da ejemplos de muchas personas que lo hicieron así y Dios dice, está bien, pregúntame, porque Dios lo que quiere es enseñarnos. Entonces decía, sí, no importa que estés amargado, enojado, pregúntame. Pues si tú quieres aprender, yo te enseño. Entonces eso realmente, y Dios a través de la vida, las circunstancias de todo, ahí iba dando. Lo que te iba a decir apenas, el punto así que yo noto también es que Dios es un maestro práctico. Claro. Ahora, por eso yo al principio te decía, cuando comentaba yo, bueno, vete al pasado, por ejemplo, es que todo depende de la persona. Cuando te dice, oye, no tengo fe, tú tienes que ver primero cuál es la situación, ¿verdad? O sea, yo decía por ejemplo, en tu caso, que ahorita mismo estés atravesando por algo, vete al pasado, ¿te acuerdas de esa vez? ¿Te acuerdas de esa situación? ¿Qué te sacó? ¿Qué te hizo? Hay gente que hay que irnos al pasado para acordarnos cómo salimos y cómo fue la mejor decisión. Dije, oye, sí sufrí, pero recuerdo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Me explico? Entonces, esa es una forma. La otra, hay gente que nos tenemos que aferrar a cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas, cuando yo no entendía algo, yo decía, a mí me dijeron un buen consejo, un pastor me dijo, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Porque yo me negaba, yo decía, no, es que cómo es posible, que no sé qué, en otra situación, y ahí me quedó eso tanto que decía, es que no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Y recuerdo con mis hijos, yo a veces me decían mis hijos, es que, por ejemplo, el niño chiquito le encanta comer galletas, chocolate, y digo, todos los niños, ¿verdad? Les encanta. Y yo le decía,
es que hijo, no puedes. Es que ¿por qué? Y yo le decía, es que no entiendo. Es que no me tienes que entender, tienes que obedecer. Y yo, clic. Sí. Y yo decía, hay cosas que yo no entiendo. Pero Dios sabe por qué y me dice, tú obedece nada más. Entonces, dependiendo de las situaciones, es como tú le puedes ayudar a la gente para que su fe crezca, dependiendo, y siempre Dios te va a poner, nosotros que estamos en el camino, o cuando nos pase una situación similar, nos va a poner a alguien que ya pasó por eso. Exacto, lo que te iba a decir. Lo único que yo les puedo decir a ciencia cierta es que todos los que estamos aquí este día compartiéndoles, hemos pasado una situación muy difícil, muy perrucha cada uno de nosotros, de verdad, donde dices, exactamente, a pesar de que estamos en el camino, que creemos en Dios, que lo amamos, que tenemos fe, hemos pasado por esa situación donde sí levantas a tu mirada al cielo y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? O sea, estoy aquí contigo, ¿qué onda? ¿Cómo está el asunto este? Si estoy ¿Estás? si ¿No aquí, estás? sí, exacto, ¿dónde estás? Porque yo supone que no estamos, ¿qué onda? ¿No somos amigos ahora? O sea, ¿sí me explico? Pasa eso. Ya no juego porque donde ya jugaba estaba más chido antes. O sea, ¿sí me explico? No, la verdad, llegan esos momentos, llegan esos tiempos, pero después pasa lo que tú dices que va a pasar y yo sí tomo a veces mucho en cuenta lo que me ha pasado y veo lo que he vivido para decir, tuve victoria en esto, tuve victoria, no a través de mí, sino Dios tuvo, o sea, fui victoriosa porque Dios así lo quiso y pasamos otra prueba y tuvimos victoria y pasamos otra prueba y tuvimos victoria, entonces digo, pues claro, Señor, aquí estoy, entonces ¿lo vas a volver a hacer otra vez? Yeah, como decía Axa, esa relación íntima de decir, bueno, yo sé qué va a pasar, pero pues que sea rapidito, ¿no? Que sea, nada más dime, ayúdame a saber por dónde para llegar más rápido, me explico. Enséñame. Conclusiones, muchachos, porque ya se nos acabó el rato. Conclusión. Bueno, mi conclusión es, todos tenemos nuestras temporadas de dudas. Lo que más me acuerdo también, imagínate los discípulos que andaban con Jesús, lo vieron, caminaron con él, comieron, durmieron con él. Y todavía no. Hacían el baño ahí por cerquilla, o sea, todo literalmente, y dudaron todos. Y precisamente una de las frases más famosas que le dijeron fue, Señor, aumentanos la fe, por favor. Cállate, Tilillo, yo creo que Jesús, cállate. Imagínate, o sea, estar ahí. Sí, claro. Y bueno, precisamente porque sí, todos tenemos esas temporadas y yo quiero hacer hincapié en eso, que Dios no se asusta de nuestras dudas. A mí, una parte de las que más me gustan es la famosa parte de la resurrección de Jesús. Están los discípulos, oye, sí habrá, no habrá, si fue, no fue, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y la famosa frase de Tomás, no, pues yo, hasta que lo vea y meta mi dedo en las heridas y no sé qué. Y están en el cuarto y dice que está cerrado y pum, se aparece. Y al primero que le dice es, Tomás, tócale. Ven, hijo. Deja de estar poniendo gorro, hijo. Ven, hijito, ven. Y a mí lo que me llena mi corazón es que Jesús no lo hizo con una actitud de regaño, sí, claro, ni de coscorrón, sino al revés, de decir, mira, Tomasito, si tú necesitas ver... No, en tu momento más difícil, porque veías que todo estaba complicado, pensaste que no se iba a solucionar, pensaste que no se iba a cumplir lo que yo te dije. En el momento en que dudaste y que dijiste esas palabras, yo te escuché. Eso, Pilín. Yo estaba ahí contigo. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y tócale nomás ya. Y fíjate, y yo creo, esa parte que tú dices es, bueno, si en tu caso necesitas ver, pues te voy a enseñar. Sí, exacto. Te voy a enseñar. Exacto. Y fíjate, yo siempre he pensado que Jesús y Dios es así, es muy práctico. ¿Cómo resuelven nuestras dudas, nuestras faltas de fe? Pues casi siempre es enseñándonos, o sea, viéndonos. Otra de las cosas que me acuerdo mucho es Juan el Bautista. Juan el Bautista hace una de las declaraciones de la iglesia, fundamentales de la iglesia cristiana y que se dice en las iglesias católicas en todas las reuniones. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio, nomás de verlo, he aquí. Sí, claro. Todo el mundo maravillado. Pero luego sigues leyendo. Metan a Juan a la cárcel por andar de metiche, andar acusando gente que pues andaba ahí de juzgón. Lo meten a la cárcel y los discípulos que andaban con él van y lo visitan y les dicen, pregúntale si sí es. Sí. Así somos. Sí. Es que así somos. Pues no, ¿qué? A ver. Pues no, ¿qué? Aquí. Es que hay cosas que sí, por decir, como él decía, es que limítate a obedecer, sí, pero hay cosas que bueno, sí tenemos y a lo que voy para cerrar mi punto
Es que le ¿O dice, todavía no lo cierras? ve pregúntales, ve pregúntales si sí es. Van los discípulos y le dicen, oye Jesús, Que si eres. dice Juan, pues que si eres el o vamos a esperar. Y me encanta lo que hace Jesús, no le contesta, empieza a sanar enfermos, Claro. y empieza a ayudar a gente. Y luego dice, vayan y díganle a Juan, cuéntenle Lo que vieron. Pues sí. lo que viene. Claro. Entonces, nada más así. Dios, cómo vamos a conocer a Dios en muchas etapas de nuestra vida? Pues vamos a tener que pasar por situaciones difíciles donde lo único que nos puede sacar adelante va a ser Dios y pues ahí lo vamos a ver. Así es. ¿Creas o no Fin. creas? Eso, Tilín, qué bárbaro. Conclusiones, Gracias, hermanos. Ya nos vamos. gracias. Todos bien. Dejo doy los 4 puntos. Ah, ya. 4 puntos. A ver, Rudy. Vivi. Ándale, trae. Ciérrale, Bueno. hermano, ciérrale. Hay una historia que todo el mundo conoce, que quizá ya Un viste rey. en una película Ay, o quizá lo leíste, si tú no lees la Biblia, quizá lo viste en una película, una serie o algo, cuando Pedro camina sobre el agua. Eso. Es la acción de fe de las más grandes y donde Jesús también le dice, hombre, poca fe. Bueno, en eso vi 4 puntos que tú puedes hacer. 1, el primero es, dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Entonces lo primero que tienes que hacer es consultar a Dios. Cuando tú estés con poca fe, consulta a Dios, Señor. Si tú crees que esto es lo que tengo que pasar, ayúdame. Hazme, ven a mí, haz que yo vaya a ti, haz que pase esta prueba, haz que pase pronto. Ese es el primero. El segundo es, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente después de eso? Que le dijo Jesús, ven, le dijo, dio el primer paso. Tienes que dar el primer paso. Tú puedes tener toda la fe en que tu matrimonio va a sanar, van a volverse a unir y todo, pero si no das el primer paso, no, Señor, tú vas a sanar mi matrimonio y todo. Bueno, da el primer paso de fe, que es pidiendo perdón. Da el primer paso, ve si tu problema es el trabajo, da el primer paso, entrega currículums, ¿va? Hay que dar el primer paso. Levántate El tercer temprano. punto, Eso. el tercer punto, fija tu mirada en Jesús. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué él da el primer paso y cuando él se empieza a hundir, qué fue lo que pasó? Dice que empezó a ver la tormenta. Entonces, fija tu mirada en Cristo, fija tu mirada en Dios. Quizá tu problema, tu tormenta es muy grande, pero si tú te empiezas a fijar, como decía Ax ahorita, decía, vete a la palabra, métete, así, aunque esté el problema por más grande, tú dices, yo voy a creer esto. Entonces, fija tu mirada en Cristo. Y la cuarta, mira, quizá el problema esté muy grande y quizá te vas a empezar a hundir. Pero ¿qué pasó? Va Jesús y saca claro. a Pedro del agua. Entonces, no importa por lo que vayas a pasar, si tú estás con Dios, Te va a sacar. Él te va a sacar. Sí, señor, también. Eso, Tilín, eso. Amiga, conclusión, nada. Ya lo dijeron todo. Lo mismo, Ya, por 2. todo lo que dijeron. X2. Oigan, gracias por escucharnos a través de Spotify y todas las redes sociales. Denle like, compartan, suscríbanse a nuestro canal Cristianoide, un podcast cristiano, no tan cristiano, donde queremos pues transmitirte y compartirte cómo hemos vivido y cómo seguimos viviendo en Cristo. Un Los podcast amamos. cristiano donde soy el único cristiano. Yo nada más, antes de terminar, me gustaría agradecer. Me gustaría agradecer a mis patrocinadores. Ya tiene patrocinador. Sí, me gustaría porque no los tengo. Buen influencer. Ahora, Me ahora gustaría. sí ya quiero dar mis puntos. Pero vámonos. Adiós.